Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros para que juntos podamos aprender algo más de la palabra de Dios. Tal como lo dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando habla de qué es, está hablando de tiempo presente. Es decir, siempre Dios nos habla a tiempo y toda palabra ha sido creada para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos. A fin dice que podamos ser esos hijos y que alcancen la perfección que Dios quiere que alcancemos. Y por supuesto que nos formemos integralmente para toda buena obra. Pues Dios nos ha llamado a hacer el bien, ¿cierto? Y no el mal. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si no obedecemos su palabra. Entonces solamente con obediencia a su palabra y seguir las instrucciones que Él ha dado a través de ella. Vemos que los mandamientos son instrucciones que nos ha dado el Padre que nos ayudan a llegar a ser más como Él quiere que seamos, alcanzar esa perfección. Él a través de estos mandamientos nos enseña su voluntad. Y la voluntad del Señor es que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, amemos a nuestro prójimo y evitemos de tener conductas, ¿cierto? O hacer acciones que dañan nuestra vida, dañan las demás y por supuesto dañan la relación que tenemos con Dios. Entonces, también porque está escrito de que si amamos a Dios tenemos que seguir sus mandamientos. Por lo tanto, la obediencia a los mandamientos de Dios eh, debe ser para nosotros una bendición, no una carga. Entonces, los mandamientos son instrucciones universales porque son las que rigen los parámetros de la ética, de la moral de una sociedad. Yo escuchaba a un señor que decía en televisión que decía que si tan solo los seres humanos en estos tiempos fuésemos capaces de seguir estos 10 mandamientos que Dios escribió en la Biblia, independiente de nuestra religión, independiente de la cultura, independiente de la clase social, etcétera, eh, po- tendríamos, cierto, una humanidad totalmente distinta a la que tenemos ahora. Hoy hablaremos del séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. Primero que nada, entender que según el diccionario español dice que la palabra adulterio significa, en palabras sencillas, tener una relación sexual, una relación sentimental o amorosa fuera del matrimonio, es decir, con una persona que no es la esposa o el esposo. También esta palabra adulterio hace referencia a falsificación o fraude. Estadísticamente se dice que el 65% de los adulterios terminan en divorcio y solo el 35% logra, ¿cierto?, rescatarse o logra salvarse o salvar el matrimonio. Entonces, hoy día la gente de cierta forma ha normalizado la práctica de adulterio y de hecho aún hay culturas que es normal que los casados, particularmente el hombre, tenga más de una esposa o tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y muchos también piensan en la actualidad que el matrimonio no es necesario y que tampoco puede ser algo que dure para toda la vida. Eso es lo que piensa el mundo, pero nosotros vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice Dios con respecto, por qué Dios estableció dentro de sus mandamientos el no cometer adulterio. La Biblia comienza su enseñanza sobre el matrimonio con el modelo de Adán y Eva. Un hombre, una mujer, un marido, una esposa, unidos por Dios. No solamente creados, sino que también unidos por Dios, porque en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, aquí vemos lo que ha unido Dios no lo puede desunir el hombre. Y en el séptimo mandamiento vemos que se prohíbe el adulterio. No cometerás adulterio. Entonces, aquí vemos una coherencia, porque Dios creó algo no para ser destruido. Y sabemos que el adulterio viene a dañar o viene a destruir lo que es el matrimonio.
En Job 24:15 habla, dice que el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. También en Proverbio 30:20 habla de que el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Entonces, muchas veces el adulterio comienza de manera oculta hasta que es descubierto. Entonces, por la esposa, por el esposo, pero Dios, que lo ve todo, sabe, ¿cierto? Desde el momento, ¿cierto?, que entra el adulterio en el pensamiento de una persona, ya el Señor le conoce. Por lo tanto, el adulterio es algo, podríamos decir, repugnante para Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el adulterio se castigaba con la muerte. Y ahí vemos la magnitud que tiene este pecado. Entendemos que el pecado no tiene justificación alguna ante Dios. Y Dios establece siempre los mandamientos, especialmente este mandamiento, porque entiende las consecuencias que trae consigo un adulterio. Entonces, el pecado del adulterio daña principalmente a la familia. No cabe duda de que cuando se gesta un adulterio, ¿cierto? Vemos que es una experiencia que trae dolor, que trae tristeza, sufrimiento, que trae rabia, enojo, decepciones, que afecta no solamente a los esposos, sino que afecta a los hijos y también a la demás familia, afecta a los amigos, porque hay daño, porque se destruye una familia, se destruye un pacto que se ha hecho a través de un matrimonio. Entonces, y eso trae muchas heridas al corazón. Y eso muchas veces hay personas que les cuesta mucho sanarse. Entonces, por eso que Dios advierte de antemano que no hay que hacerlo, porque se sabe que esto trae consecuencias devastadoras. Y entendemos que la familia, que es el núcleo es el núcleo fundamental de una sociedad, que es la base de una sociedad. Por lo tanto, esto trae consigo no solamente afectar a una familia, sino que afecta a una sociedad, afecta a generaciones. Y tal como dijimos anteriormente, un adulterio, ¿cierto?, destruye hogares y lleva al divorcio. Eh, Además que cuando hay adulterio también no solamente se daña a la familia. En el caso del mundo cristiano, un adulterio daña a una iglesia, daña ministerios. Nosotros hemos visto de cómo a veces líderes que han caído en este pecado, ¿cierto? Han hecho de que sus iglesias sean separadas, em, sean destruidas, sean dañadas. Por lo tanto, este pecado es más grave de lo que uno que se cree, aunque la sociedad no lo vea a veces que es malo o lo vea como con buenos ojos, porque siempre vemos que está fundamentado en la supuesta lógica humana decir que no, si llegamos a un acuerdo, nos operamos bien, estamos bien, eh, no, no fue mi culpa del fracaso matrimonial, no me valoraban, hay otra persona que me valoran, y en sinfín de cosas, ¿cierto? Pero Jesús también lo vuelve a repetir ahí en Mateo 5:27, dice, oíste que fue hecho, no cometerás adulterio, porque sabemos que el adulterio trae consigo con consecuencias devastadoras. También en Proverbios 6:32 dice que más el que comete adulterio es falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque dice que corrompe el alma del que adultera. En realidad este pecado tiene que ver con algo mucho más profundo. Cuando una persona decide formar un matrimonio, hace una alianza, hace un pacto, no solamente entre ellos, sino que ante una familia, ante Dios. Por lo tanto,
este concepto tiene un trasfondo bastante profundo, porque también vemos que la palabra adulterio se utiliza ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento de forma metafórica para referirse a la infidelidad espiritual, ¿ya? Como la idolatría, como pecar deliberadamente, como la apostasía, la amistad con el mundo. En Jeremías 3, 8 dice, y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella prostituyó. Pablo dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces este término de adulterio reúne tres mandamientos, como es el primero, el segundo y el séptimo. Y, y nos recuerda además que los 10 mandamientos que Dios estableció son expresiones de un pacto que Dios ha hecho con el hombre, ¿ya? Y no es una mera lista, perdón, de restricciones, sino que es que si nosotros no obedecemos su movimiento, en el fondo estamos quebrantando ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Una persona que vive en adulterio abiertamente y sin arrepentirse, ¿cierto? Da prueba de que no ha llegado a conocer verdaderamente a Jesucristo, ¿ya? Pero sabemos que Dios es fiel y justo para perdonarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano, conociendo la palabra del Señor, comete adulterio? Bueno, Dios dice que si se arrepiente y, y deja de pecar, ¿cierto? Por supuesto que lo va a perdonar y le va a dar, ¿cierto? Una nueva oportunidad. Porque claramente lo dice Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. En el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí podemos observar que en los tiempos de la iglesia de Corintios, ¿cierto? Había muchas personas adúlteras, pero que habían sido lavados de su pecado, santificados y justificados por medio de la fe en Jesucristo. Entonces tenga claro usted que si confesamos nuestros pecados delante del Señor, Él nos perdona y nos ofrece una nueva oportunidad. Pero también es importante saber que Dios nos perdona, pero también nos manda categóricamente a no volver a cometer dicho pecado. Jesús dijo a la mujer adúltera en Juan 8, 10, 11, dijo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sabemos que el pecado de adulterio es devastador, no solamente para la persona porque corrompe el alma, sino porque dañamos a otro y además porque rompemos el pacto con el Señor. Bueno, que el Señor nos ayude, de verdad necesitamos cada día estar protegidos por Dios, fortalecidos por Dios, ayudados y determinados por Dios frente a lo que hemos creído. Y entendemos que tenemos que estar siempre conectados con Dios, siempre buscándolo en oración, leyendo su palabra, porque esas son armas poderosas que nos van a ayudar a liberarnos de toda tentación que el enemigo pueda poner para caer, para hacernos llevar al pecado. Hoy día la práctica del adulterio se promueve deliberadamente a través de las series, de una película, de una teleserie, o a través de las mismas conversaciones que a veces tenemos con la gente del mundo que cree que hoy día es normal que alguien adultere y que un matrimonio se rompe,
porque es el pensamiento del mundo, pero nosotros hemos sido llamados para ser apartados del mundo y para no pensar lo mismo que piensa el mundo. Tenemos que pensar lo que Dios piensa, y Dios piensa en que se rompe no solamente el pacto que se hace con una persona en un matrimonio, sino que se rompe el pacto que se hace delante de Dios y con Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos proteja de todo aquello, sí, que nos pueda dañar, porque la palabra es clara y que todo esto trae, eh, corrompe el alma, corrompe nuestras relaciones y corrompe nuestra relación con el Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé la sabiduría siempre, nos dé las armas para poder estar protegidos ante todas estas amenazas que tenemos como hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera para enseñarnos, para hacernos a estar atentos ante todo lo que está ocurriendo, Señor, a nuestro alrededor. Oramos, Señor, para que nos ayude a permanecer fieles a ti, a no, Señor, a inclinar nuestra vista hacia otros dioses, a no dejar, Señor, lo que es tuyo por las vanidades del mundo, sino que al contrario, permanecer fiel en tus promesas, en tu palabra. Oramos por las familias que están siendo afectadas por el adulterio. Oramos para que tú traigas la reconciliación, traigas el perdón, traigas la unidad. Oramos, Señor, para que los matrimonios sean cubiertos, sean protegidos, sean, Señor, librados, Señor, de todo ataque del enemigo, porque el enemigo ha querido y ha venido a destruir el matrimonio y ha usado el adulterio como un factor principal de divorcio. Pero nosotros oramos al Dios que tiene el control de todas las cosas, al Dios que ha creado la familia, que ha establecido como núcleo fundamental de una sociedad la familia. Oramos para que sea cubierta la familia, sean protegidos los esposos, los hijos y todas sus generaciones, y ser libres, Señor, del adulterio. Padre, ayúdanos a ser perseverantes en todo lo que tú nos has puesto en nuestro corazón. Sabemos que no estamos, Señor, propensos a caer o a ser estimulados por estas conductas, pero también sabemos que si estamos tomados de tu mano, Señor, nada nos puede faltar. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos gracias por tu palabra, alabamos, Señor, tu grandeza, tu poder y tu señorío, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que Dios siempre los guarde de todo mal, que si están viviendo una situación como la que hemos visto a través de su palabra, ahí está el Señor para ayudarles, para darle la salida. El Señor nunca va a dejar de lado a quien le busque, a quien necesite su ayuda, su perdón. Así que gracias, que el Señor le bendiga.